Hoy en Hora Clave, un programa especial. Coimas en el Senado, la confesión, corrupción y sobornos. Un escándalo que quiebra la vieja política. Lo que nadie dijo y todos los protagonistas en vivo. Esta noche tan particular, Hora Clave es la antesala de la historia. Van a estar todos los protagonistas del mayor escándalo de la presidencia de la Rúa. Por lo pronto va a estar Antonio Cafiero, que tuvo en su momento, y también en Hora Clave, la valentía de decir que ha pasado algo, y se ganó muchas enemistades, mucha frialdad y mucho aislamiento. ¿Quién más va a estar? Y enseguidita, entre otros protagonistas que van a estar con nosotros hoy tocando este tema, Rodolfo Terraño, que era jefe de gabinete entonces, se tuvo que ir, cuestionó el manejo de fondos que se hacía en la CIDE en ese tiempo. Y además Hugo Moyano, otro personaje central de esta historia, reveló algo que en su momento le dijo Flamarique, el tema de la Banelco, y además es uno de los personajes clave de la oposición a la sanción de la ley de flexibilización laboral, que es materia de discusión por esta cuestión de los sobornos que se está investigando. Además, Mariano, en minutos nada más, vamos a tener contacto telefónico con uno de los senadores sospechados, uno de los senadores que fue mencionado por el arrepentido. Y también tenemos un trabajo de archivo muy interesante donde vamos a ver a otro de los senadores sospechados defender su voto en la Cámara, para que la gente lo escuche, lo mire y decida si creer sus argumentos o pensar que verdaderamente defendía su voto por el soborno. Bueno, Antonio, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Por qué no empezamos con la narración de cómo usted vivió esto, cómo empezó y cómo siguió? Bueno, esto se inicia en los primeros días de abril, justamente alrededor de una denuncia que hace Moyano, según la cual un funcionario, un alto funcionario del gobierno, le habría dicho que para lograr la ley en el Senado tenían la Banelco. Con ese motivo, obviamente, comienza a cundir una preocupación, porque, bueno, esto evidentemente nos sitúa en un terreno tremendamente peligroso. A continuación de eso, por lo menos en mi memoria, se suceden las notas de Joaquín Morales Solá en La Nación. Joaquín Morales Solá en La Nación dice, en uno de sus artículos, y lo reitera una semana después, allá por el mes de junio, que dos altos funcionarios del gobierno nacional concedieron favores personales a un grupo de senadores para obtener la sanción de la ley de reforma laboral. Frente a ese hecho, yo creí unido ya una cantidad de elementos como para pedir el tratamiento parlamentario de la cuestión. El día 2 de julio o 4 de julio del 2000 le envío una carta al presidente de mi bloque, Alacino, donde le digo, acá hay una denuncia y yo pido una reunión plenaria del bloque para tratar su veracidad. Quiero aclararle, Mariano, que yo había votado la ley, pero el problema de mi voto fue escalonado de esta manera. Mi argumentación en el seno del bloque y aún en el recinto fue demostrar la insuficiencia y hasta la inoperancia que esa ley iba a tener para conseguir los objetivos que decían. Pero al mismo tiempo dije, cuando tomé esta posición, fue unánime la posición de mis compañeros de bloque. Pero Antonio, vos no podés dejar de hablarnos en esto. Decí públicamente que esto no te satisface, pero que no querés romper la unidad del bloque. Y que votás por disciplina. Y así lo hice. Yo dije, yo por disciplina tengo estos argumentos en contra, pero tengo una suerte de disciplina de partido que yo no quiero de ninguna manera rehuir. O sea, usted votó a favor de la ley contra su convicción. Así es. Sí, señor, lo admito. ¿Y le parece bien eso? Bueno, desde un punto de vista, no. Desde otro punto de vista de los hombres que somos militantes de la política, que siempre hemos sido enrolados en una corriente política, como es el peronismo,
el hecho de que, digamos así, el cuerpo al que yo pertenezco, casi por unanimidad, sigue las directivas de la autoridad partidaria, y bueno, yo dije... Ahora, bueno, La directiva del dinero en este caso. bueno, no sabía eso. Bueno. A mí se me complica la cosa cuando aparece lo de la coima. Eso quería Por preguntarle, eso, ¿cuándo escucha usted por primera vez hablar de coimas en este caso? ¿Cuál es la primera... Sí, la primera vez que llega me a sus llega esto? oídos... Bueno, a mí le digo, aparte de lo de Moyano, los artículos de Morales Solá. Pero a usted, hoy Bueno, mencionan que bueno, otro entonces político... con esa información de por medio, yo comienzo a hacer mis propias investigaciones. No investigaciones. Entendámonos bien que un senador no puede investigar a otro. Para investigar hace falta tener una batería de elementos, escuchas telefónicas, cámaras ocultas, micrófonos ocultos, y eso yo no lo podía utilizar contra Pero usted mis hizo un pares. sondeo. Pero hice un sondeo. Hice un sondeo y del sondeo yo deduje que las acusaciones eran ciertas. Por las respuestas evasivas, por... uno ata cabos, porque no en vano habíamos convivido largos meses, hasta años, de manera que sabíamos bien que cómo digamos así, se iba de alguna manera confiando, asentando en mi intimidad, que esto había existido. ¿Por qué usted dijo tengo certezas pero no pruebas? Ahí viene. Entonces, ¿qué pasó? Le mando esa carta al presidente del bloque. El presidente del bloque no me contesta. Yo estaba, había tomado de alguna manera, como si ímpetu, porque sabía que mi voto había sido hecho por esta razón política y que se podía interpretar que no había sido por otra razón. Entonces, el día 12 de julio del 2000, en una dramática sesión del Senado, yo pido la palabra y digo, señores, hay estas acusaciones, yo no las voy a dejar pasar por alto, pido que este Senado convoque al periodista y que al mismo tiempo inicie una investigación profunda de la veracidad que tiene esta acusación. El silencio total fue la respuesta. Entonces, a medida que estos hechos iban transcurriendo, yo iba... además, cuando escuché algunas explicaciones que me daban algunos colegas, porque por ahí se ha dicho que yo a los colegas míos les decía, che, yo cobré tanto, ¿cuánto cobraste vos? No, para sacarles de mentira, ¿verdad? No ¿Cómo hacía el sondeo usted? ¿Eh? ¿Cómo hacía ese sondeo? Mire, en un colegiado donde hay hombres que tenemos una larga trayectoria común, yo preguntaba, decía, che, ¿oíste hablar de este asunto? Y algunos me decían que sí. Ahora le hago una pregunta. La Y historia... acentuaban mi... Ahora, Cafiero, la historia que conocemos hoy, la historia de las valijas, toda esta historia, ¿a usted le había llegado antes de la publicación de la nota en Tequistet todo el cuento completo? No, eso vino la después. plata de la CIDE... No, eso vino después cuando aparece el anónimo. En el mes de agosto, ya cuando yo estaba, digamos, urdiendo mi propia interpretación de los hechos, aparece el anónimo. Aparece un anónimo que es el secreto mejor guardado de toda esta historia. Que da mucho detalle. Da muchos detalles. Mucho detalle. Algunos detalles, diría yo, alocados, pero otros que revelaban un profundo conocimiento, inclusive de la personalidad de algunos senadores. Por ejemplo, sabían qué senadores les gustaba tomar. Y lo ¿Tomar ponían- qué? ¿Alcohol? Claro. Sí, tomar alcohol, sí. Tomar alcohol, sí. Y ahí lo decía. Es decir, que quien escribía eso es porque conocía un poco la historia íntima de los senadores. Cafiero, ¿por qué usted puso 3 nombres en sobres Por cuando eso. fue a la justicia y además, ¿por qué usted dice que Bauzá fue testigo del tema Pero de perdón, las Diego, coimas? perdón. Le pido a usted, senador, que conteste dentro de un ratito porque Mariano tiene una nota Sí, exclusiva tenemos que una acabamos de comunicación conseguir. telefónica con el flamante gobernador de San Juan y ex senador Gioja, que ha sido uno de los mencionados en toda esta crónica que ha salido ahora y por el señor Pontacuarto. como alguien a quien él le habría entregado un dinero. Gobernador Gioja, ¿cómo le va? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, Mariano? ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va?
Bien, va bien. Bien por un lado y no también por otro, ¿no? ¿Y por qué le va mal? Diría que bien porque... ¿Por dónde le va mal? Porque espero que... Bueno, me va bien porque espero que con esto se pueda esclarecer un hecho que bueno, que todos los que estamos en la política queremos que se esclarezca, ¿no? Que no vaya a ser esto una bomba de humo más y que esto realmente sirva para encontrar la verdad, porque bueno, estamos deseosos que la verdad pueda llegar. Y en el segundo caso mal porque aparezco ahí como participando de algo que jamás hice, y es como una especie de presente griego, ¿no? Que obviamente me afecta y mucho, y sobre todo afecta, y es lo que más me duele, mi relación con el pueblo de San Juan, que prácticamente estoy viviendo una luna de miel con mi pueblo y haciendo lo que, como dije en el recinto cuando me despedía, una especie del sueño del pibe, cumpliéndolo, y justo ahora, aparece esto, ¿no? Ahora, gobernador, tengo toda la fuerza y la convicción necesaria, y la verdad creo, para demostrar que por lo menos es una gran mentira lo que ahí se dice. Ahora, gobernador, ¿usted lo conoce o lo conoció a Pontacuarto? Yo lo conozco de la formalidad, ¿no? Porque él fue prosecretario parlamentario, creo, en un tiempo, y después fue secretario parlamentario. De ahí mi relación con él, pero no cultivo una amistad con él, ni mucho menos, ¿no? La formalidad que tiene un secretario parlamentario con un senador de provincia como era yo hasta ese entonces. Usted sabe, gobernador, no ocupaba ningún cargo. Usted sabe que lo que cobró fuerza el testimonio de Pontacuarto es que se autoincrimina. Él dice, yo di los sobres, y lo incluye a usted. Entonces, la opinión pública ve eso y dice, este señor, ¿qué interés puede tener en autoincriminarse a menos que sea verdad? Digo, esto es como corre el argumento, ¿no? Pero eso es una gran mentira, Mariano, eso es una gran mentira, de ningún punto de vista es así. Gioja, perdóname. Así que lo que escuché que decía el doctor Cafiero, que efectivamente es así. Incluso mi postura en la ley fue de abstenerme, precisamente para no entrar en colisión con el bloque. Yo no voté la ley. Y además, hasta ese entonces yo era un senador que prácticamente se encargaba de los problemas de la provincia, de pelear por lo que yo más quiero, que tenía Valenzuela le hará preguntar sobre lo que Cuarto relata en maletines el dinero al departamento Cantarero, calle Posadas, y ahí demanda el Cantarero una lista que, según Cuarto la va a poner la justicia, donde es Imonte, el suyo. Si se comprueba la lista es de letra de Cantarero y está su nombre. Que es todo una patraña, niego totalmente eso, porque no sé para qué, en última, porque yo expresé mi voluntad de abstenerme porque en mi provincia habían decidido, y la consulta que yo hice con la CGT de San Juan era en esa línea, y incluso en mi provincia el gobernador que estaba en ese momento y la opinión pública en general estaba por no votar la ley, ¿no? Entonces yo incluso pensé esto, de que efectivamente no la voté. De manera que creo que eso pone que no hay algo atrás. Es una gran mentira, Gobernador, es imposible. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de demostrar que eso es una gran mentira, haciendo todo lo que realmente hay que hacer, ¿no? Gobernador, disculpe. A disposición del juez y hacer todo lo que se pueda hacer. Rocío saluda, mire, pensarse en tres distintas, para saber a qué puesto o cuál cree usted que es la correcta. Una posibilidad es que no hayan existido coimas. Digo, bajo la idea de que es una mentira, pudo no haber existido coimas. La opción es que existieron coimas, que alguien cobró una guía por usted y que ahora se encuentra involucrado en el tema. Y la opción C es que claramente usted termine involucrado en la cuestión. ¿Cuál de las tres opciones cree usted que es la correcta? La que puedo afirmar con toda fuerza y que además es la que me involucra, es la última, que efectivamente no tengo nada que ver, no cobré, no participé, y si alguien me puso la lista debe ser
una maniobra o algo de otro, pero jamás... Pero usted conoce el medio político. ¿Qué cree que ocurrió? ¿Que alguien cobró por usted o cree que es toda una mentira y que no hubo coimas? Yo no soy el juez para opinar, ¿no? Lo que sí quiero es que esto se aclare definitivamente y espero que esto sirva para que esto se aclare porque la opinión pública quiere que así sea. Mire, a mí me tocó después de este episodio donde hubo recambio de autoridades del Senado, autoridades de bloque. Yo fui elegido presidente de bloque, se imagina, de una provincia como la mía, fui elegido presidente de bloque precisamente porque, bueno, tomé la actitud que tomé el día de la sesión y porque en ningún medio, nunca, jamás apareció mi nombre en nada, porque no había ninguna posibilidad de que alguien dijera Gioja anda en tal cosa, porque no había ninguna posibilidad de que si fuera, porque no andaba. Gioja, ¿por qué cree que el bloque... Es como que me eché al hombro el bloque justicialista para salvar la institucionalidad y en una actitud hasta, le diría, militante, y lo hice, y trabajé muchísimo para eso, y trabajamos muchísimo con Antonio también para que facilitara la tarea de la justicia. Recuerde usted que se eliminaron los fueros parlamentarios y se permitió que se indagase a quien fuese, se permitieron allanamientos en el propio Senado. Yo recuerdo haberlo impulsado del bloque, todo esto para que la verdad aparezca en este tema. Gioja, usted acabó de decir que... puede pasar al país. Usted acabó de decir, Gioja, que usted se abstuvo en este caso. ¿Por qué cree que el bloque votó como votó? ¿Contra, de algún modo, los intereses del trabajador en el caso de la flexibilización laboral? No, había yo me acuerdo de discusiones en el bloque, había posturas que estaban de una forma y posturas que estaban de otra, había en las discusiones del bloque que yo sí participé, se hicieron modificaciones incluso a la ley, Antonio es el testigo incluso de algunas, no de todas, había algunos que se oponían, había un sector que se había separado del bloque, luego que votó en contra, pero la opinión mayoritaria era acompañar, ¿no? Con modificaciones que se hicieron y demás. Ahora, yo no formé parte de la comisión de trabajo, que es la que participó en ese tema, y en este tema participaba solamente las reuniones de bloque, ¿no? Cuando se discutió el tema este. Gobernador, le haría la última pregunta para precisar un poco. ¿Usted cree que esto lo involucra a usted incorrectamente solo a usted, pero que hubo algo, o cree que todo es una gran maniobra y todo una gran patraña? Mire, yo lo que digo, y a lo mejor soy egoísta en esto, Mariano, ¿no? Porque además mi situación personal realmente me afecta, ¿no? Me afecta porque estas cosas indudablemente afectan, pero no voy a aflojar un ápice, créame, la voy a pelear a todas. No quiero que al pueblo de San Juan le vaya a pasar nada, porque ya le pasó cosas complicadas con el gobierno anterior y hay una esperanza muy grande en mi provincia para que la podamos levantar realmente. Yo he analizado lo de mi parte y no le encuentro una explicación racional. Durante 3 años yo le pido, Mariano, que analice todas las crónicas, que hay miles y miles, todos los programas de televisión. Jamás apareció mi nombre, jamás apareció porque le digo, era un senador, y no lo hago por falsa modestia, pero era intrascendente, me dedicaba a los temas de mi provincia, porque además no tenía mucha cabida en un bloque grande. Mire, me dediqué a trabajar los temas de coparticipación. Creamos una comisión que primero fue una comisión especial y después fue una comisión permanente de coparticipación. Gobernador, yo la presidí durante un tiempo. ¿Usted lo va a querellar a Punta Sí. Cuarto? Pero por supuesto, pero una vez que sepa qué es realmente lo que ha dicho, porque todo lo que tengo son versiones, son cuestiones que trascendidos, ¿no? Yo espero ver realmente qué es lo que dice para pedir todas las acciones que tenga que pedir para que este caso se aclare, ¿no? Gobernador, muchas gracias por esta conversación y por habernos atendido, ¿eh? Hasta luego. Bueno, le mando un abrazo grande, Mariano. Qué desagradable todo, ¿no? Todo muy malo todo, muy malo. Quedaba pendiente, Mariano, lo que le... Perdón, discúlpame. ¿Usted le cree A Gioja sí. ¿Sí? Sí, A Gioja sí. a Gioja sí. Pues claro, porque yo lo que le preguntaba a él, o es que hicieron la lista bien, salvo en su caso, el de él, digo, el de Gioja, o que hay más A mi errores. juicio no lo tomen como un juicio definitivo. Esto Sí, lo sí, tendrá sí. que resolver la justicia. Pero si usted me pregunta por mi Si usted le relación... cree, sí. Sí, yo le doy A Gioja sí. le doy Después un el hecho de que se haya crédito a- abstenido, Sí. Bueno,
Me parece que, bueno. Pero yo quisiera retomar donde dejamos. Sí, yo le había preguntado a Cafiero dos cosas en una. Por un lado, ¿por qué mencionó la justicia 3 nombres? Bauzá, Palito Ortega y Pardo como gente que podía aportar cosas. Y por otro lado, ¿por qué dice ahora Bauzá fue testigo directo de las coimas? Sí. ¿Por qué? Porque esas son... Una cosa no es incompatible con la otra. El hecho de que yo dijera, yo no tengo mayores elementos de juicio que lo que le digo a usted, señor juez. Pero si usted quiere avanzar en la investigación, en un sobre cerrado, que espero que solamente se haga público cuando las circunstancias lo demanden, le doy el nombre de 3 senadores que saben más que yo de esto, o que pueden saber más que yo de esto. Muy bien, yo con la confianza de que la justicia iba a tramitar esto de una manera adecuada, al día siguiente estaban los diarios, en la primera plana de los diarios, ¿no? Bueno, eso fue el porqué de los 3 nombres que yo le doy al juez. Ahora bien, mientras el proceso judicial comienza a desarrollarse, yo comienzo a recibir el embate de todos aquellos que se sentían amenazados o por lo menos disconformes con mi pública actitud de pedir una intensa investigación del proceso y de allegarle al juez todos los elementos que yo tenía. Usted dice que, perdón, fue víctima de los embates. Según leí le decían viejo gagá. Sí, eso vino después. ¿Es así? Sí, eso vino después. Porque hasta ahora, esto fue hace un mes. Fíjese que las esquirlas de esta bomba, aún después de 3 años, me siguen agrediendo, porque es el señor senador Zavalía de la Unión Cívica Radical, que en una reunión dice, esto va a terminar como el famoso asunto de los sobornos en el Senado, que al final no terminó nada, entonces lo tengo que interrumpir. Digo, está equivocado, señor senador. Esto está en la justicia y esto tiene que seguir hasta sus últimas consecuencias. Y entonces sale otro senador de mi bloque que dice, lo que pasa es que Cafiero está gagá, por eso insiste en el asunto de los sobornos. Bueno, ¿se sintió aislado? Totalmente. No, pero más que aislado, yo había sido elegido por la voluntad de mis pares vicepresidente primero de la Cámara durante 5 o 6 años. Con motivo de esto se me privó de seguir ejercitando eso. Pero no, eso no era lo peor. Lo peor es que mis proyectos nunca se trataban. Lo peor era que cuando accidentalmente me tocaba presidir las reuniones de la Cámara, un grupo de senadores se levantaba y me dejaba sin quórum. Ahora, eso, fíjese, Antonio, usted está diciendo, sin decirlo, que el arco de la complicidad era grande. Eso me daba mayores elementos. Dos que se enojaron con usted. Claro, mayores era elementos. Un clima, ¿no? Bueno, la cuestión sigue así, hasta que aparece el anónimo, le acabo de decir. Pero perdón, no clarificó lo de Bauzá. ¿Qué le dijo a usted Bauzá de los sobres? Bueno, Bauzá me aceptó que él sabía que habían corrido sobres para la aprobación de la ley. ¿Se lo dijo a usted? A mí me lo dijo. ¿Y en la justicia? Aunque no sé. Yo sé que eso se lo dije al juez. Yo se lo dije eso al juez. ¿Es verdad que Bauzá le dijo un día que le había dado a usted una puñalada por la espalda? Es posible. Es posible. Mire que yo con Bauzá, ustedes tienen que... Es muy fácil mirar esto desde la tribuna periodística, pero no desde el ángulo humano. Son hombres con los cuales yo había convivido, aún asintiendo o disintiendo de posiciones políticas durante largos años, y que me veían ahora como un enemigo. Bueno, usted también le tocó convivir con cada uno, Cafiero. Bueno, lo que usted quiera, Rosín, pero yo esas cosas aparecen en un determinado momento. En un momento usted tiene que suponer la buena fe de la gente que lo acompaña. Yo por lo menos así he obrado siempre en mi vida, ¿no? ¿Es cierto que dijo esta frase entre signos de admiración? Coimeros la guita la van a tener que disfrutar, pero en una cueva. Sí, señor. Sí, señor. ¿En qué contexto la dijo? En la noche del 28 de agosto del año 2000, yo asistí como figura protagónica de uno de los debates, a mi modo de ver, más arduos que ha tenido el Senado de la Nación. Algún amigo me dijo que de la misma naturaleza y envergadura que el que tuvo Lisandro de la Torre cuando denunció los negociados de los frigoríficos ingleses. ¿Por qué? Porque había una maniobra que se estaba urdiendo entre sectores de mi bloque, de mi propio bloque, y del radicalismo para separarme de mis funciones de senador, acusándome de encubridor. En segundo lugar, y de eso yo
tengo un testigo insobornable, que es el senador Maya, pues el senador Maya el que me dice, Antonio, están preparando esto. Anda por acá. Esto contra vos. Bueno, le digo, lo afrontaremos como corresponde. Entonces, en una ardorosa, yo les pediría que algún día se tomen el tiempo de ver el video de esa reunión. Entonces yo me levanto y digo, señores, yo tengo la absoluta certeza que han habido sobornos, lo que no tengo las pruebas. Ahora, aquí los sobornados van a seguir escondidos en sus cuevas para disfrutar del dinero que han habido malamente. Mientras los hombres honestos, a lo mejor tenemos que ir a la justicia. Va, sí, pues. Vamos a mirar en un tape cómo fue el caso para refrescar nuestras memorias. El primer arrepentido político rompió el silencio. El ex secretario legislativo, Mario Pontacuarto, contó toda la verdad sobre las coimas que se pagaron en el Senado para lograr la sanción de la Ley de Reforma Laboral en el 2000. Las confesiones de Pontacuarto salpican al expresidente Fernando de la Rúa, al ex señor 5, Fernando de Santibáñez, y a una lista de ex senadores, uno de ellos actual gobernador. Según Pontacuarto, él fue el encargado de retirar los 6 millones de pesos que se usaron para pagar el peaje por la sanción de la ley. La trama de la coima que reveló Pontacuarto es la siguiente. En una reunión en Casa de Gobierno, encabezada por De la Rúa, el ex jefe del bloque justicialista, Augusto Alacino, le habría sugerido al expresidente que para la sanción de la Ley de Reforma Laboral hacía falta algo más. De la Rúa ordenó que la situación se arreglara con el ex jefe de la CIDE, Fernando de Santibáñez. Pontacuarto fue el encargado de buscar el dinero y distribuirlo. Un día antes de la sanción de la ley, fue a la CIDE a retirar las valijas con los 6 millones de pesos para la coima. Pontacuarto conservó una noche el dinero en su casa y luego lo llevó al domicilio particular del ex senador del PJ, Emilio Cantarero, quien le habría entregado una lista con los nombres y los montos de las coimas. Pontacuarto se llevó 700.000 pesos que le entregó al radical José Yenud, quien dividió la suma con Alberto Flamarique, ex ministro de Trabajo de la Rúa. Según Pontacuarto, en esta trama autorizada por De la Rúa y ejecutada por de Santibáñez, también están involucrados Yenud, Cantarero, Tel, Alacino, Flamarique, Constanzo, San Millán, Reicher, De la Rosa y el actual gobernador de San Juan y ex senador, José Luis Gioja. Pontacuarto asegura no recordar 2 nombres en la lista, pero existen serias sospechas para pensar que Branda, actual director del Banco Central, y Berna, actual gobernador de La Pampa, también hayan participado de la negociación. Y aunque hay otros radicales en danza, Pontacuarto asegura que el único correligionario en cobrar por la sanción de la ley fue su padrino político, José Yenud. Además de los mencionados en la lista de Pontacuarto, en la causa están imputados Bauzá, Ortega, Pardo, Galván, Meneghini, López y el mismo Pontacuarto. Las confesiones del primer arrepentido político reavivaron la polémica. ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Pontacuarto? Bueno, se ha sumado a la mesa Edi Zunino, que es el editor de la revista TXT, que fue la que de alguna manera contribuyó sustancialmente a todo lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Está también Cafiero, bueno, está López Murphy allá, está Terraño, está Moyano y sigue llegando gente. Y enseguidita, Mariano, uno de los senadores denunciados que estaría en la lista que Cantarero le habría dado a Pontacuarto, vamos a recuperar cómo defendía su voto en el año 2000, en el caso de la ley laboral. Y vamos a recordar un poquitito, antes de meternos en la charla con Edi y con Cafiero, lo que dijo Moyano en su momento, sobre lo que vamos a hablar dentro de unos minutos con Moyano. Miren, recuerden esta frase que fue famosa. Yo en una oportunidad dije lo que había manifestado el ministro de Trabajo en una cena que tuvimos en un gremio.
dijo el ministro de Trabajo cuando se le dijo, no, la ley no va a pasar por el Senado porque él tiene mayoría del peronismo. Para los senadores tengo la Banelco, dijo. ¿La Banelco? La Banelco. Esto lo dijo el ministro de Trabajo. Yo lo dije ¿Usted lo oportunamente. escuchó a él? ¿Lo escuchó? Por supuesto, yo no solamente yo, sino estaba Juan Manuel Palacios, Salud Baldini, Omar Viviani y Rubén Pereira. Pues yo debo reconocerlo como Moyano, que me hizo pasar los momentos más graciosos dentro de este drama, porque Moyano después fue el primero que empezó a decir, como Cafiero lo reconoce. Pero dice por ahí Moyano, me dice, claro, dice, como yo soy un cabecita negra, nadie me da pelota, dijo, ¿no? Hasta que el señor Morales Solá, con 2 apellidos, los creó una nación y ahí le hicieron, es así, Hugo. Después vamos a hablar. Es así, bueno. En fin, pero la verdad es que fue el primero Pero sí, en pero empezar no, a decir las admití. cosas fue Moyano. Si Flamarique no hubiera dicho eso en la cena, probablemente nada hubiera Bueno, porque fue la pasado. punta del ovillo. Bueno, ¿no? pero... No, porque Morales Solá tenía también elementos Claro, de juicio. claro, y además bien. yo estaba reuniendo los propios míos, Claro. que no eran decisivos, pero ayudaban a aceptar la veracidad de los cargos que se hacían, ¿no? Eddie, cuénteme un poquito cómo fue todo esto, la investigación, Bueno, acá este hay, hombre. acá hay 3 años y pico han pasado de la sanción de la ley, 3 años y moneditas apenas de que se desató el escándalo, que bueno, Cafiero conoce bien, ustedes lo vienen mencionando en el programa. Acá es fundamental el papel de María Fernanda Villosio. María Fernanda, como redactora de La Nación en aquel momento, había logrado sacarle una virtual confesión al senador por Salta Cantarero, que había reconocido así en una charla no grabada, pero en una charla con ella, que él había cobrado. Después, bueno, judicialmente y públicamente Cantarero desmintió todo esto. María Fernanda fue muy maltratada en su momento por haber hecho esta revelación, que originalmente no se hizo con el nombre y apellido de Cantarero, sino que se hizo la primera publicación como un senador me le recuerdo reconoció bien. al diario La Nación. Al salir a desmentir Cantarero, bueno, el diario decidió publicar el nombre de él, después desmintió todo, insisto, María Fernanda fue bastante maltratada, habla mucho también de cómo este propio sistema político tiene un altísimo contenido también machista, entre otras cosas, y las descalificaciones a María Fernanda en su momento fueron gravísimas. Ella se tomó esto primero como una cuestión muy profesional, segundo, también con una cuestión personal, por cómo había sido todo aquel episodio. Ella siguió llamando a varios de los involucrados, pero sobre todo a Mario Pontacuarto durante todos estos años. Ni siquiera lo siguió. Lo siguió cuando tenía que escribir alguna nota que lo mencionaba, lo llamaba para decirle si tenía algo que decir sobre lo que ella iba a escribir. O sea, técnica, el manual periodístico de consultar a la fuente si iba a ser mencionada o no va a ser mencionada. Más allá de las notas, si se decía algo que ella no había escrito, ella lo llamaba y le preguntaba qué pasó, cómo es esto. Hace aproximadamente un año, Pontacuarto, muy someramente y sin querer ahondar, le dice que sí, que las cosas fueron tal cual se dice que fueron, pero que, bueno, que él está pensando, que esto le cambió la vida, que Es sé yo, que está interesante pensando el en hablar, dato, es interesante el dato, porque había la hipótesis de que como él fue exonerado del Senado hace 15 días, recién ahí, por despecho, pero usted me está diciendo El tema que del que antes... Pontacuarto no se enteró todavía, o sea, se enteró por los diarios que había sido exonerado del... Ajá, así que son del independientes las dos cosas, aparentemente. Son independientes. Ahora, O sea, María perdóname. Fernanda sigue haciendo este trabajo y hace aproximadamente un mes se logra que él diga, bueno, sí, estoy pensando seriamente en hablar. Bueno, Bien. ahí empezamos en la revista. A armar propósito toda de eso, la el título de tu organización de- revista es bien claro, es Se quebró. Ujú, Lo que yo quiero preguntarte, vos que estuviste con él, sí. ¿por qué se quebró? ¿Se quebró de verdad por una cuestión cívica, porque no podía mirarle los ojos a los hijos? ¿O se quebró porque fue corrido del Senado por una plata que faltó y casi a modo de venganza con el cuerpo que lo sacó de mal modo de allí? Yo haría más preguntas. ¿Se quebró porque quiere beneficiar a alguien? ¿Se quebró porque quiere venganza? ¿Se quebró porque...? Pero vos lo tuviste ahí, sos ¿Qué sé periodista yo? hace Hay muchos mucha- años, bueno, ¿qué te parece? Yo lo que hice son preguntas, todas esas preguntas se las hicimos y dentro de las conversaciones que tuvimos, o sea, a partir prácticamente de este último mes que les comentaba,
Yo estuve con Pontacuarto, obviamente junto con María Fernanda, en 7 u 8 oportunidades. ¿Y qué impresión te da? Me da la impresión, lo que yo te quiero contar, si me dejas, yo sé que tus tiempos son distintos. Yo tuve la oportunidad de estar en una de esas reuniones. El choque entre un gráfico y un televisivo. No, yo lo conozco de la gráfica, por eso no factura. De la oportunidad de estar en la casa de Pontacuarto. O sea, la verdad de esta historia es que si alguien influyó, y eso me consta por cómo fue la decisión de que, bueno, hacemos la nota, la primera que dijo, habla Mario, fue la mujer de Pontacuarto. Sí que había un tema en esa familiar reunión. ahí, claro. Había un tema familiar del cual nosotros absolutamente desconfiábamos, porque es un político que se está reconociendo un corrupto, es un tipo que trampeó por lo menos una vez. ¿Por qué no nos va a trampear a nosotros? ¿Por qué no podría Claro, estarse lo montando primero una que extorsión? un periodista No sé qué. profesional, la primera reacción que uno tiene es, esto es una operación. La primera reacción, O por ¿no? lo menos puede serlo. O puede ser. O dentro de puede también incluir una operación, pero tener información sensible esa operación, porque obviamente de todo esto va a haber beneficiados y hay perjudicados. Me parece de todos modos, o sea, yo creo en el tema familiar. Él puso de principio al final como límite para hablar que la familia no estuviera en la Argentina cuando se desatara el escándalo que se suponía que se iba a desatar y que, bueno, los días y las horas No, y demostraron además, que en Eddie, efecto el otro tema se que desató. decíamos con el senador Cafiero recién, él se está autoincriminando, es decir, va a ir preso. Bueno, esa es por la esto, primera, esa ¿no? es la primera sensación de decir, ¿por qué, no? Si esto no es verdad. Aparte hay un expediente judicial que prácticamente cuenta esta historia. Lo que faltaba era el eslabón perdido que viniera y dijera, sí señores, yo Zunino, estuve. uno se pregunta, ¿puede ser toda una fábula inventada cuando hay un señor que se autoinculpa, que hace toda esta movida, la familia al exterior, y además que da tantos datos y tantas precisiones que abren la posibilidad de Lugares, investigación, haciendo departamentos, careos? reuniones, infinidad de cosas que, bueno, están todas prácticamente contadas. ¿Y tu sensación cuál fue? ¿En qué aspecto? Respecto de los que dicen es toda una fábula, todo inventado, es lo que dice De la Rúa, por ejemplo. Me parece que acá hay un tema que debe determinar la justicia, o sea, la verdad o la mentira absoluta institucional es un juez, los fiscales y recabando pruebas. Acá preside la mesa un abogado que sabe que es exactamente así. Lo que nosotros al hacer periodismo, el periodismo no es la verdad, es la verosimilitud, es la aproximación a la verdad, es estar seguro y tener la semiplena certeza de que esto es así, semblanteando al personaje, escuchando lo que No, dice, eso lo sabemos, cotejándolo eso lo con otras sabemos, cosas. pero lo que escuchaste, ¿te pareció creíble? Me pareció creíble porque en 7 u 8 veces seguidas no hubo contradicciones, salvo Además que más o menos coincide, sutiles refuerza todo lo que olvidos veníamos o viendo, ¿no? un nombre sí, un nombre no, no lo recuerdo bien y después recordarlo y después volver a no recordarlo, pero el tronco de los hechos siempre fue narrado de la misma manera, con los mismos elementos, básicamente con los mismos protagonistas. La orden la dio Fernando Para de la tu Rúa en Casa de sensación, Gobierno, tu sensación, La Plata le dijo Fernando de Santibáñez que la sacara de la CIDE. Quiero comprar sensaciones también con todo lo que estamos acá. Mi primera sensación cuando salió todo esto, dije acá que hay beneficiados y perjudicados. Acá el máximo perjudicado parece ser De la Rúa. Porque De la Rúa tiene una imagen de un hombre indeciso, un hombre, pero más bien como ingenuo. Y esto ya no lo pinta como un hombre ingenuo, evidentemente. ¿Sabe que yo pensaba cuando íbamos haciendo todo esto, acá me parece que el gran problema que debería evitarse es que el gran o único perjudicado sea Mario Pontacuarto. O sea, acá me parece que hay una cosa que el Estado tiene que reflexionar y actuar en consecuencia. No, para porque que pueda haber otros. si pedimos transparencia, ¿qué hacemos con los arrepentidos? Los tiramos a la basura, Un problema de política de Estado. les tiramos cascotazos. O sea, yo escribí algo en la revista, fuera de la nota, contando un poquito cómo fue. O sea, uno está sentado frente a un corrupto, ¿no? Claro. Y está sentado frente a un corrupto que dice haberse arrepentido. La actitud periodística profesional no es tomar partido. O sea, todas las operaciones que pueda haber, todos los contextos, los análisis, quién gana, quién pierde, todo eso está bueno, hay que hacerlo. Nosotros nos anduvimos por el andarivel de los hechos. ¿Qué pasó? ¿Pasó? ¿No pasó? Esto, A, B, La gran C. novedad Esa fue la ruta. ha sido que apareció un arrepentido. Esa es la gran novedad. Después de los auspicios se suma a la mesa Hugo Moyano. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Yo no digo que sea. Bueno, como decíamos, Hugo Moyano y Antonio Cafiero, cada uno a su turno, fueron dos de los que hicieron punta
en toda investigación. Y como decíamos recién cuando estábamos con Eddy Zunino, al aparecer el arrepentido, de golpe, hay una puntita judicial para todo esto, ¿no es cierto? Porque hasta ahora, usted decía la Banelco, pero nadie la apunte. Claro, yo esto lo dividiría en dos partes. Una es la denuncia por coimas, ¿no es cierto? Y otra es el contenido de haber votado la ley. Porque acá dejamos de lado todo lo que pasó durante todo ese proceso de denuncias, etcétera, etcétera, que aparecieron después de un tiempo, ¿no es cierto?, cuando se vieron presionados por la opinión pública y por toda la resistencia que nosotros pusimos a la ley. Porque acá nos olvidamos que hubo una represión sangrienta a los trabajadores, donde fue herido gravemente Julio Piumato de Judiciales, donde 14 trabajadores de mi gremio fueron internados con las piernas rotas, agujereadas, las costillas rotas y la cabeza rota. Fue terrible. Gracias a Crónica TV, se pudo enterar el país de esto. ¿Esto fue antes de aprobar la ley? No, la semana que le iban a aprobar, nosotros fuimos a hacer el aguante a la noche. Sí. Pero usted no sabe lo que fue. Los muchachos estaban, porque iban a hacer el aguante para el otro día, estaban en el colectivo, le tiraban la policía le tiraban las bombas de humo, ¿no es cierto?, de gases, y salían todos desesperados los muchachos y los rompían la cabeza a palo. Fue terrible, y nadie se acuerda de eso. De eso nadie se acuerda. Y usted fue el que nos dio una mano cuando nos trajo aquí mismo, ¿se acuerda? Cuando estaba Mató, de acuerdo, con los muchachos lastimados que le mostraban todo. Entonces, de eso nadie se acuerda. Acá se decía, ¿quién es el gran perjudicado? Fulano, el gran perjudicado del trabajador acá. Aparte del episodio que tuvo usted con el tema de la Banelco y todo lo que dijo, Piumato dio lugar a otro episodio. ¿Usted se acuerda una noche que estaba usted y había una mesa? Sí. Y estaba Piumato y se sentó. Y yo no lo había invitado. Le digo, pero Piumato, ¿qué hace acá usted? Se sentó a la mesa. Era un momento muy tenso. Pero por supuesto. Ahora, Moyano, discúlpeme. A propósito de esta denuncia que aparece ahora en esta revista y de este arrepentido, ¿usted cree el contenido de lo que el arrepentido dice? ¿Usted cree que los sobornos... Estoy convencido. Si nosotros lo denunciamos por eso y ratificamos la denuncia, yo no dije, escuché tal cosa y después frente al juez dije, no escuché nada. El juez dije todo lo que había hecho, yo y los compañeros que fueron conmigo, Saúl Ubaldini, Omar Viviani y Juan Manuel Palacio. Ahora, una cosa, Hugo. Entonces, fíjese, el drama, ¿no? Porque el gobierno seguramente pensó, o de la Rúa o Flamarique pensaron que la ley era vital, tanto que les pegaron palos a ustedes, hubo el tema de las coimas. Ustedes hicieron el aguante, la ligaron, así, todos pensaban que era vital. Aprobaron la ley. Pero por supuesto no sirve para nada. No pasó nada. Pero por eso lo que más nos indigna a nosotros, yo como peronista, lo que más nos indigna, además de las coimas, es haber votado en contra de la ley. Por más argumento que se ponga, por más que se diga que había disciplina partidaria, no se podía haber votado contra esa ley porque era traicionar a los trabajadores. Volviendo a la denuncia que nos ocupaba hoy, por lo que usted sabe o lo que usted cree, ¿sobran nombres, faltan nombres? Mire, ¿Qué opina de esa lista? Yo los únicos que estoy convencido, los únicos senadores que estoy convencido que no participaron son Héctor Maya, Alberto Rodríguez Sá, Cernese también de San Luis y Barisac de Santa Cruz. Porque ellos votaron en contra de la ley. Claro. Ellos votaron la ley en contra. Y esos son los únicos que nos dan la garantía de que no estaban en nada. Moyano, usted no lo pone en la lista Cafiero. Él acabó de decir no pongo ni saco a nadie de la lista. No, en esta lista que dio no lo puso. Yo no pongo ni saco a nadie. Yo digo que los únicos que estoy convencido que no tuvieron nada fueron esos 4 senadores. El resto no sé. Porque cuando nosotros íbamos al Senado, se escondían, nos disparaban todo. ¿Sabe lo que teníamos que hacer? Vengan a hacer la tal hora. Hacía una hora que estamos ahí, teníamos que cantar la marcha peronista para que nos atiendan. Teníamos que empezar a cantar la marcha y a golpear las puertas para que nos atiendan. Bueno, perdón. Se escondían todos. Gioja acaba de decir que se abstuvo, ¿no? Gioja acaba de decir que se abstuvo. No, sí, ya estuvo, pero eso no. Ahí había que votar en contra, porque todo el mundo sabía que esa ley era en contra de los trabajadores. Entonces, a mí nadie me convence que hubo joda. Hubo joda. Entonces, a mí ahora, con los arrepentimientos de que yo, disciplina partidaria, yo me abstuve, no. Ahí había que haber votado en contra. Eso era una forma de mostrar la lealtad al peronismo y a los trabajadores y además dejar cualquier tipo de duda de lado, ¿no es cierto? Con respeto. Y yo le digo más,
Yo creo, estoy convencido que si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, con la represión, con el aguante que hicimos, no sé si el Chacho Álvarez hubiera renunciado al gobierno, si hubiese pasado inadvertida toda esa barbaridad que pasó en el Senado. No sé si hubiera renunciado al gobierno. Después se colgaron todos, después eran todos más honestos que los honestos. Pero no sé si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, vuelvo a repetir, con la represión salvaje, porque se olvidan de la represión. Le rompieron la cabeza a los trabajadores y los senadores del justicialismo se hacían los distraídos. Entonces, no sé si no hubiera sido esa represión tremenda, todo ese aguante que le hicimos a la ley nosotros, y no hubiera tomado Estado público estos sobornos, como ocurrió, no sé si el Chacho Álvarez hubiera renunciado. Para Moyano, Flammarique siempre negó esto. El senador quería decir algo, ¿no? Sí, yo le quería decir a Moyano que hace bien en decir lo que dice, eres un dirigente gremial. Pero los senadores no son dirigentes gremiales. Yo soy peronista. Sí, yo también soy peronista, pero no soy dirigente gremial. En consecuencia, tengo que ponderar los intereses gremiales con otro tipo de intereses. En algún momento. Pero por favor, Moyano, usted todos los días usted tiene que negociar y de alguna manera ubicarse frente al contexto de poder que usted está. Pero además además de lo que usted dice negociar, usted sabía que había la sospecha de soborno. No, en ese momento no. ¿Cómo no? Si usted lo acaba de decir. El 29 de marzo denunciamos los sobornos. Bueno, muy bien, muy bien. Y la ley, ¿sabe cuándo se aprobó? El 26 de abril. Muy bien. Usted no sabía que había sospechosos. Yo tenía la denuncia de ustedes. Y usted dice, yo lo recibí en mi despacho. Yo hablé con usted y hablé con Juan Manuel Palacio y les pedí que me dijeran todo lo que sabían. Le dijimos todo y igual la votó la ley. Le dijimos todo, igual la votó la ley. Bueno, la voté por... Y hoy aparece en el Cafiero, el hombre que denunció. Si le molesta eso, será por alguna otra razón. A mí no me será por otra razón. Pero yo tengo la obligación, como parlamentario y como hombre de un bloque político, yo tengo que considerar también otras restricciones que a usted no le corresponde. Usted es un dirigente gremial. Usted no responde a otra disciplina que a los intereses de su gremio. Yo respondo a la disciplina de un partido, aunque se equivoque. Aunque se equivoque el partido. Aunque se equivoque el partido. Ni usted ni Chacho Álvarez jamás se preocuparon por saber el perjuicio que le causaban a los trabajadores. ¿Y por qué no lee mis discursos? ¿Y por qué no lee mis discursos? ¿Qué discurso? Después levantó la mano. ¿Por qué no lee mis discursos? ¿Qué discurso? Pero le vuelvo a decir, es una disciplina que usted no entiende. Por eso usted habla como habla. Usted no entiende lo que es la disciplina política. Usted no entiende el peronismo, doctor. No, usted no lo entiende. Usted no entiende el peronismo, porque un peronista jamás va a votar una ley. Peronista, usted no entiende. Usted no entiende el peronismo. Un peronista jamás va a votar algo en contra de los trabajadores. Usted tiene una forma especial de entender el peronismo y yo tengo otra. Pero por favor, así nos va por usted. Peronista que usted. Lo sabe bien usted. Por favor. Ahora, esta costumbre que hay en el peronismo, ¿no? Que siguen con la misma costumbre, de discutir en el bloque, ¿no? A puertas cerradas. Después deciden votar blanco, votar verde, votar... Y después van todos y votan blanco. Sí. ¿Sabe que a mí no me gusta mucho eso? Bueno, es la disciplina habitual. Lo hacen los radicales, los socialistas, Antonio, los comunistas. Ustedes son representantes de las provincias. Ahí lo que terminan haciendo es vulnerando lo que es la lógica constitucional de defender a cada una de las provincias en una Cámara que es federal y terminan actuando en función de los intereses del bloque y del partido y no de las provincias. Bueno, ¿Estoy equivocado? No es así. No es así. No, usted lo acabó de decir, que es el juego de poder, hay que ceder. Lo que más me disgusta es que el debate adentro del bloque sea secreto. ¿Por qué no podemos mirar nosotros público, un poquito? Podría ser público, no habría inconveniente. Nos ahorraríamos muchas exposiciones. Si fuera público no hablaría nadie, Cafiero. No hablaría nadie en la Pero no tiene por qué ser público, Mariano. Un partido no tiene digamos así, la facilidad de debatir entre sus miembros qué actitud hay que tomar, cuál es la decisión que hay que asumir frente a un... Bueno, tenemos un coaxil con otro gobernador, también flamante, Alberto Rodríguez Sá, gobernador de San Luis, que era senador en ese momento y que se opuso. Pues él se opuso. Se opuso. Sí, por supuesto. Así que con él no se va a pelear. No. Gobernador Rodríguez Sá, ¿cómo le va? Bueno, me va muy bien. Estoy escuchando el programa. Y bueno, por un lado, conmocionado por lo que está sucediendo y por otro lado, desilusionado por el manejo que se está realizando y una nueva manipulación a la opinión pública con el tema dramático de lo que se llama el soborno y las coimas en el Senado de la Nación. Fíjese que hay están conmocionadas las instituciones de la República.
está cuestionado el Senado de la Nación, pero está cuestionado el Poder Ejecutivo y muy claramente cuestionado el Servicio de Inteligencia del Estado, la CIDE, tema sobre el cual no se habla y que es uno de los temas más complicados, difíciles y que sobre el cual hay que poner un especial acento, porque hay que modificar las prácticas que viene realizando el CIDE desde hace muchísimos años y que hoy se exteriorizan por este tema del Senado de la Nación. Usted sabe, gobernador, que nosotros acá tenemos una cantidad de tapes, pero no va a haber tiempo para pasar muchos, pero usted, me acuerdo de haber visto un tape y de recordar que usted, cuando venía el tema de la votación, usted dijo públicamente, ¿pero por qué me apuran tanto? Yo quiero pensarlo bien, no sé si estoy de acuerdo. Sí, bueno, ese es uno de los temas, pero fíjese, déjeme que haga un comentario porque siento dolor. Le voy a pasar el tape, senador, gobernador, pero cuando era senador, pásenle el tape al gobernador. ¿Por qué tenemos que sacar esta ley? ¿Por qué tenemos que sacar esta ley? ¿Por qué este apuro? ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es esta? ¿Por qué tenemos que tratarlo hoy, no la semana que viene con un dictamen? ¿Por qué no dejamos que se imprime el orden del día? Acá nadie se hace cargo, nadie dice por qué esta urgencia tan despiadada. Acá han pasado por el costado, presionando a los trabajadores, presionando a los legisladores, han gastado fondos del Estado, recursos públicos para instalar ideas desacreditantes de todos nosotros, intentando extorsionar y presionar nuestra voluntad. Ahí estaba el tape. Sí. Yo que tenemos una memoria nosotros, ¿eh? Bueno, estas son las cosas que me provocan también desilusión, porque si uno mira la reunión en que se sancionó la ley, va a encontrar muchísimas irregularidades. Y ahí aparece un personaje que es un tartufo de la política argentina, que es el señor que en ese momento era el vicepresidente de la Nación y presidía el Senado. Él es uno de los máximos responsables de las irregularidades que se cometieron ese día. Y él es el responsable de que no se haya investigado. Y él es el que designó al señor secretario legislativo Pontacuarto. Y él es el que participó en todas las reuniones donde se sancionaba la ley. Eran uno de los hombres que más poder tenían en la política argentina. Entonces a mí me desilusiona que la investigación comience a derivarse por andariveles que no corresponden. Lo que hay que investigar es por qué participó el CIDE. ¿Por qué el presidente de la Nación, si es cierto lo que dice Pontacuarto, dijo de esos temas los trata el CIDE? El CIDE sigue haciendo estas cosas. Y luego hay que ver los senadores, los que votaron en contra de sus principios, como son los senadores justicialistas. Nuestro principal principio, nuestra condición de justicialista es el 17 de octubre del 45, donde se inició una revolución social en la Argentina. Ningún justicialista puede votar en contra de esas banderas. Rodríguez, sin embargo, lo votaron. Sí. Rodríguez Sá, buenas noches, Valenzuela. Le quiero preguntar, tengo entendido que usted pidió una votación nominal, que esto fue denegado. ¿Usted qué perseguía con esta idea? Saber concretamente quién iba a votar de cada modo y por otro lado, concretamente, ¿cuál fue la actitud en esa famosa sesión de Chacho Álvarez? Bueno, sí, primero sobre la votación nominal para que hoy no diga alguno que se abstuvo, que no votó, que no fue, que no dijo, que no dijo. Ahí quedaba claramente determinado quién había votado a favor o en contra, porque el tema del soborno en el Senado se supo a partir de la declaración de Hugo Moyano, no a partir de la actuación mediática que se hizo con posterioridad. Esa actuación mediática que se hizo con posterioridad era una forma de tener asegurado cómo se iba a manejar y controlar el tema del Senado. Pero no era una denuncia. La denuncia la hizo el señor Moyano. Él dijo que Flamarí había hablado del tema de la Banelco y estaba todo el Senado sospechado y sobre todo que la ley se estaban haciendo prácticas incorrectas. Gobernador Rodríguez Sá, muchas gracias por esta conversación, este aporte. Y acá seguiremos conversando y recibimos los suyos, se nos corta satélite en un minuto. Bien. Pero le agradezco muchísimo esta intervención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ronaldo. Bueno, acá hay una coincidencia, discúlpame, sí. Mariano. De algún modo, ellos dos que han debatido tanto y ahora Rodríguez Sá coinciden en criticar a Chacho Álvarez. Usted lo criticó. ¿Usted qué cree? ¿Por qué lo critica? ¿Y usted cree que él pecó por no investigar? Más tarde vamos a hablar con Chacho nosotros. ¿O usted, digo, qué responsabilidad le adjudica a él? Por supuesto, porque él, creo que tenía un senador que le respondía a él. Él tenía tanto interés como Flamarique y como de la Rúa que saca la ley.
sin importarle cómo. Y cuando surge la denuncia, él sabía que había una situación irregular en la votación. Sin embargo, seguía adelante para votar la ley. Entonces, él lo único que le interesaba. Y después... Era el presidente del Senado. Bueno, pero él sabía, pero después, cuando esto toma un estado público, ya la opinión pública empieza a hablar muy seriamente de esto, no cuando lo dijo el negro Moyano, ¿no es cierto?, sino muy seriamente, entonces ahí se monta arriba de eso y se pone en aladid de esta investigación. Bueno, pero mientras ahora lo que está pasando es que nuevamente el Chacho... Bueno, pero mientras tanto no hizo nada y él sabía. Pero Moyano, clarifiquemos esto. ¿Usted piensa que Chacho Álvarez acompañó porque acompañaba una decisión de su gobierno o acompañó porque sabía lo que estaba pasando con los otros? Sabía lo que estaba pasando, porque ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Y sin embargo siguieron adelante con la ley. Además de la represión, siguieron adelante con la ley. Pero después, cuando tomó esa magnitud esta situación, se montaron, ¿no es cierto?, en el centro aladides de la defensa de... No se vayan, que podemos hablar ahora un minuto con el doctor López. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué programa? ¿Qué dice? Bien. Bueno, esto yo lo decía recién, ¿no? Aparte que afecta a muchas cosas, y al Senado, por supuesto, afecta mucho de la Rúa también, porque ahora viene este señor Ponta Cuarto a decir que el presidente de la Rúa era consciente de lo que estaba haciendo Santibáñez, de los sobres y todo lo demás. Usted era ministro de Defensa en ese momento. Sí. Por otro lado aparece la actuación del Chacho, que no se sabe si que sí o que no. ¿Cómo lo vivió usted en ese momento? Bueno, en ese momento, como toda la sociedad argentina, con una gran preocupación y, por supuesto, con la idea de que en ese momento, igual que ahora, hay que ir hasta el final. Y yo creo que en este caso, más allá de las características que ha tomado el denunciante y la circunstancia en la que se ha dado, yo no veo otro camino que ir hasta el final. El sistema institucional de la Argentina está en crisis, pero no en una crisis ligera. Acá hay una denuncia de que se compraban leyes. Simplemente que lo podamos pensar como viable eso. Le da una idea a usted del deterioro institucional que tenemos. Me voy a sentar. Esa crisis viene acompañada de un descrédito general del liderazgo. Pero eso viene acompañado de otras denuncias. Está, digamos, acusado, hoy yo lo veía en los matutinos, el presidente de la Suprema Corte, de nuevo, por un problema que honestamente yo creía se había saldado con el juicio político que se había hecho el año pasado. Es decir, hay 3 diputados que lo han vuelto a acusar. Estamos con temas extraordinariamente delicados. El episodio de Río Tercero, digamos, que los peritajes estarían arrojando que no fue un accidente, sino fue un hecho donde se voló un pueblo. Frente a esa circunstancia yo no veo otro camino que ir hasta el final. En estos casos habrá que carear a todos los individuos, habrá que chequear los relatos y habrá que terminar esa cuestión. A mí me parece que si nosotros no somos capaces de renovar la dirigencia, si no somos capaces de dejar atrás lo que pasó, si no somos capaces de ir hasta lo último, ese descrédito hoy nos liquida institucionalmente, no a un dirigente o a otro, lo que destruye la base institucional. Entonces, sanear eso es extraordinariamente importante en este tema y en los otros temas. Y el otro punto... Ir a un corte, después sí. Vamos a ir a un corte y después del corte vamos a escuchar a De la Rúa negando todo esto y me gustaría mucho saber usted qué piensa de la Rúa o qué piensa de la negación de la Rúa de lo que dicen de él. Disculpe, Mariano. Y además tenemos después, ya me avisan, está llegando Chacho Álvarez al móvil de Hora Clave, y además está Rodolfo Terraño, que fue jefe de gabinete en aquel momento, y Ocaña nos va a contar qué piensa de los senadores sospechados. Todo esto en lo que queda del programa. Ya volvemos. Bueno, vamos a pasar entonces lo que dijo De la Rúa acerca de la acusación de este hombre, ¿no? Ponta Cuarto. De Ponta Cuarto. No sé si está ya el tape listo y lo escuchamos a De la Rúa. Agrego que mi
ratificación a lo que ya le expresé ayer sobre la falsedad absoluta y la sorpresa, el fastidio y la indignación que causan estas afirmaciones. Él habla de una reunión en la que habría participado yo, que es totalmente falsa, inexistente, absurda. Jamás intervine en las tratativas parlamentarias por la ley laboral, y en mi gobierno ordené la máxima, más rápida, enérgica y profunda investigación ante las primeras mínimas versiones sobre este tema. Además, pude verificar y comprobar que de ninguna de las áreas del gobierno salió dinero. Lo cierto es que estoy a disposición del juez, iré al juez a hacer la aclaración pertinente, y quiero que todo el mundo sepa y quede bien claro que el presidente de la Nación no dio ninguna indicación incorrecta, no tuvo nada que ver en ningún acto contrario a lo que marca la ley, y que ratifico cuál fue mi conducta a lo largo de todo mi gobierno. Jamás tuve una reunión sobre ese tema, jamás me reuní a solas con ese grupo de legisladores que menciona, y mucho menos en presencia suya. Aquí no hay una actitud espontánea, sino un gesto preparado, y se ve que largamente preparado, hablando, poniendo condiciones, negociando en qué forma lo haría. ¿Ampliamente preparado por quién cree, doctor? Bueno, está expuesto, él fue a pedir garantías y seguridades y hablar con unos y con otros antes. Y si usted mira de todo lo que se hablaba aquí, lo único que él agrega, lo que agrega es involucrarme a mí, lo cual muestra la maniobra política tras todo esto. Y acá los que están atrás de Punta Cuarto logran que con solo mover un dedo para un lado en vez de para el otro, involucre nada menos que el presidente de la Nación. Ahora... Así que yo rechazo esto indignado, que es un abuso, una arbitrariedad y sobre todo una gran mentira. Doctor López Murphy, acá o miente Punta Cuarto o miente de la Rúa, porque evidentemente están afirmando dos cosas totalmente opuestas. Sí, bueno, ese va a ser el careo que va a haber que hacer. Esta vez no hay más remedio que ir hasta el final. Y yo creo que siempre hay que ir hasta el final. Y hubiera sido lo mejor que esto se hubiera saldado cuanto antes. Eso hubiera sido lo más sano para las instituciones y lo más sano... Pero si usted fue ministro de la Rúa, lo conoce mucho, como lo conozco yo también. Si usted fuera un juez y estuviera escuchando lo que dice uno y lo que dice el otro, ¿a quién le creería? Mire, yo parto de la base que resulta una cosa difícil de entender que se negocie en el despacho presidencial una cosa de esta. Pero acá están las denuncias de una persona que se autoincrimina. Yo acá digo, ya no es una cuestión de credibilidad, es una cuestión de ir hasta el final. Hay que poner a uno frente a otro y resolver con las declaraciones. Las contradicciones van a surgir de ese careo. A esta altura ya no hay otro camino ni otro espacio que hacer el procedimiento del careo judicial. Yo no veo otra forma de resolverlo. La tremenda decepción pasa porque justamente la Alianza llegó con ideas de regeneración moral e institucional. Además de la decepción por la ineficacia, ahora se sumaría una supuesta decepción por no haber cumplido con lo básico que era esta regeneración. ¿Usted coincide con Chacho cuando dice que De la Rúa fue entonces ineficaz y probablemente también Coimero avalando un sistema de compra de leyes? Mire, yo creo que ahí usted lo pone, es un sistema de compra de leyes. Si es cierto esto, nadie puede pensar que era la primera vez que ocurría. Entonces acá estamos ante una cosa muy grave, que hay que ir, de nuevo le reitero, hasta el final. Y no hay que quedarse a media. Acá lo que hay es un sistema político que funciona muy mal, que ha perturbado sus valores a un extremo. Yo no conozco ningún otro país que se hable con esta liviandad de que se pueden comprar senadores. Es decir, y que el grueso de la opinión pública acepte que eso pueda pasar. Y que eso no solo pasó una vez, sino que pasó muchas veces. Entonces eso a mí me parece inaceptable como sistema institucional. Eso es lo que me lleva a mí a pensar que tenemos que hacer un enorme cambio de la política. Eso es lo que vinimos proponiendo.
En todo caso, si usted quiere, la opinión pública permitió que volvieran muchos de los que estaban. Y eso genera la idea de que esta vez tiene que haber quizá la discusión que no hubo en la oportunidad anterior sobre este tema. Y sobre todos los temas que lo rodean. Y sobre otra cosa que es también una gran inmoralidad y que lo tenemos que poner blanco sobre negro. Mire, nadie dudaría sobre los votos que yo haría si fuera legislador. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida he tenido posiciones muy claras en todos los puntos. Yo lo que creo que en la sociedad argentina se ha admitido durante mucho tiempo una suerte de volverse tránsfuga de la política, es decir, de ganar las elecciones diciendo una cosa, hacer exactamente lo contrario, tergiversar los compromisos, tener una actitud, digamos, casi maquiavélica, digamos, que el fin justifica los medios. Yo creo que nunca justifica los medios, mucho menos en una sociedad que tiene estos niveles de decadencia. Entonces aquí es imprescindible ir hasta el final, debemos ir hasta el final, y en este caso debemos, ya que es un episodio tan triste, llevarlo a una dilucidación lo más clara posible, de manera que terminemos en esta cuestión. Obviamente, yo siento, como creo que siente toda la población, un gran desencanto, es decir, no solo por el episodio en sí, sino por la cultura política que transmite. Muchas gracias, doctor Luis Murphy, por venir esta noche tan especial. Vamos para allá. Vamos a irnos ahora al móvil con el Chacho Álvarez. Muchas gracias. Bueno, Mariano, nos dicen que ya estamos en comunicación con Chacho Álvarez, que fue varias veces nombrado esta noche. No sé si ya podemos hablar con él. A ver si lo vemos. Ahí está, Mariano. Buenas noches, Chacho, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Lo escucho, más o menos, lo escucho. Bueno. Chacho, ¿usted cree que todo este, digamos, el episodio, el renacimiento de este lamentable episodio, lo justifica usted retrospectivamente? Permite otra lectura, quizás, para alguna gente que, digamos, que pensó que había espacio para seguir peleando desde adentro, como se decía, desde algunos sectores más críticos o de alguna parte de la opinión pública. Con este testimonio que es muy verosímil, muy verosímil, porque pone con detalle lo que uno sabía políticamente, pero no lo podía demostrar jurídicamente. No había adentro, porque esto funcionaba así. Un gobierno nacional que se encuentra con un sistema pervertido, se encuentra con un sistema de corrupción en la toma de decisiones. Pero tenía dos alternativas. Una sociedad con la opinión pública, una articulación fuerte con la opinión pública, con la sociedad, para desmontar ese sistema, para tensionarlo, para enfrentarlo y para cambiarlo, o reforzar las peores prácticas políticas, institucionales, que heredábamos de la época de los 90. Y lamentablemente, y esa fue mi mayor indignación, el gobierno decide en un lugar que nosotros no conocemos cuál fue y quién participó de esa decisión, continuar con las peores prácticas y los peores vicios de la política argentina. Usted sabe, Chacho, que... Traicionando absolutamente el mandato popular, Claro. de moralización de las instituciones, de moralización de la política, que era una de las causas centrales más importantes del voto aliancista en 1999. Usted sabe, Chacho, que me dejó... Entonces, me dejó estaba la preocupado. corporación política por un lado, el gobierno nacional por el otro, y una justicia que no quería investigar. ¿Cuál era la adentro? Yo no tenía ningún senador propio, uno solo, el senador Del Piero. Entonces, ¿cuál era el adentro con un gobierno sospechado de pagar los sobornos, con una corporación en el Senado abroquelada y articulada en las peores prácticas, y una justicia que no tenía ninguna disposición de avanzar en la investigación? Tanto es así
que al primer juez de la causa lo echan con una fotografía de la casa en una revista. Mire la vulnerabilidad moral de los que debían juzgar actos de corrupción en la Argentina. Entonces, frente a esta situación, o uno pactaba con el sistema o uno se iba. Entonces, ahora eso se va a entender, yo lo veo, mucha gente que dice, ahora te entiendo, ahora lo veo más claro. Bueno, pero no es una, ojo, reivindicación personal, esto es, si esto va a servir para avanzar en el proceso de un cambio sustantivo en la manera de concebir y de hacer política en este país. Ahora, en su caso, Chacho, porque hay una cosa que me dejó muy preocupado a mí, López Murphy recién, diciendo que en verdad esto es como la punta de un témpano, porque es difícil pensar que hubo un solo caso de soborno y que lo hemos detectado. Uno dice, claro, le detecté este, pero tiene otros, ¿no? Usted, en ese clima que vivió en el Senado, mientras usted era vicepresidente de la Nación, aquí hubo varias personas, por ejemplo, Hugo Moyano, Alberto Rodríguez, que sugirieron que usted también estaba en la cosa y que finalmente se salió, pero que en esos meses usted finalmente estaba en esa casa del horror. Mire, Pontacuerta ha dicho, claro, queriendo depurar y limpiar, Pontacuerta en un testimonio dice, yo fui uno de los enemigos de Álvarez. Yo hice una cosa, dos cosas hice inéditas en la historia institucional de este país. La primera, que fue una especie de bomba neutrónica en el Senado tan importante como las coimas, aunque parezca mentira, di a conocer a la opinión pública a través de los medios la lista de empleados del Senado, que parecía una cosa absolutamente invisible a los ojos de cualquier ciudadano. Parecía una nimiedad, pero no era una nimiedad. Era empezar a transformar una institución oscura, opaca, oculta, en una institución transparente y creíble al conjunto de la sociedad. Y la segunda, que fui a la justicia e hice la denuncia, siendo vicepresidente de un partido y de un gobierno que era el que estaba sospechado de pagar los sobornos. No hay un antecedente de un vicepresidente, un ministro, que en actividad va a la justicia y denuncia a su propio gobierno para que la justicia investigue si hubo pago de sobornos. Entonces, en ese sentido, yo no creo que es bueno entrar en debates, digamos, que lo que hacen es alejar el centro de esta cuestión. La política va a ser diferente en la Argentina. Esto lo que abre esta oportunidad es para todos aquellos, y yo no lo estoy porque no estoy trabajando en la política partidaria, abre una gran oportunidad para todos aquellos que trabajan para que haya una política distinta en el país y para que la política no sea asimilada al delito, que eso es lo fundamental. Así que me parece que este es el valor de este testimonio y este es el valor también de este hecho del primer arrepentido de la corporación política de la Argentina. Chacho, Valenzuela, buenas noches. Aquí hay un tema de fondo. ¿Qué tal, Valenzuela? ¿Cómo le va? Muy bien. Hay un tema de fondo en lo institucional que siempre se esboza, pero nunca termina de debatirse a fondo, que es el de la CIDE. ¿Cómo se maneja la CIDE? ¿Con qué grado de transparencia? Aquí un señor dice que fue con su auto, entró en la CIDE, estaba la secretaria de Santibáñez, le abrieron una bóveda y aparecieron con 5 millones de pesos, con el sello del Banco de la Nación Argentina. Si esto es así, es gravísimo. ¿Qué sabía usted entonces de cómo se manejaba la CIDE y puntualmente de Santibáñez? No, mire, le cuento una anécdota que es bastante reveladora de cómo venía funcionando el sistema de decisiones en la Argentina desde la década de los 90. Cuando yo derogo los gastos reservados en el Senado, porque era absurdo que el presidente del Senado tuviese gastos reservados, tenía $1.500.000 para gastar con absoluta arbitrariedad. Yo derogo esos gastos. Viene un funcionario del gobierno anterior, un exfuncionario del gobierno anterior, y me dice, ustedes se están suicidando, porque derogar los gastos reservados significa no poder sacar las decisiones en este país, porque para sacar las decisiones en este país se necesita cerca de $300 millones anuales. Entonces la CIDE, que manejó en su mejor momento, entre comillas, $600 millones, desde ahí se armó un sistema de decisión donde había sobres para algunos periodistas para hablar bien del gobierno de turno, se pagaban sobresueldos, como se dice, a muchos de los jueces más importantes, se pagaban, por supuesto, sobresueldos en los bloques. Es decir, con esa plata negra, con
con la que no se rinde cuenta, la cual no se rinde cuenta, se pagaba, se aceitaba un sistema de decisiones en la Argentina, que es lo que permitió también explicar cómo se hicieron muchas de las privatizaciones de nuestro país de la década de los 90. Y ese sistema, en cambio de la alianza del gobierno, empezar a desmontarlo, que era la oferta que se le hizo a la sociedad en 1999, lo que hizo fue, al contrario, seguir con el mismo sistema. La última pregunta mía, Chacho, sería la siguiente. Usted dijo hace unos días, y yo tampoco participaba de esa opinión también, que la imagen que uno tenía de la Rúa era de un hombre, bueno, ineficiente, si se quiere, indeciso, pero ahora se le agrega otra imagen con esto que pasó. Pero yo creo que porque tomó la decisión política con su entorno, tomó la decisión política de seguir con el mismo sistema que heredaba. Claro, no lo creó. Ese es el tema. No lo combatió. No lo creó, pero traicionó el voto popular de no cambiarlo, de no empezar a cambiarlo, de no enfrentarlo, de no tensionarlo, sino al contrario, de aceptar su lógica y de reforzar sus prácticas. Y eso fue una de las peores defraudaciones del gobierno, al margen, bueno, de la situación difícil en el plano económico. Muchas gracias, Chacho, por esta conversación. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno. Sí. Le cuento lo que nos va quedando, que es muchísimo y muy bueno. Tenemos un material, tenemos un material, Mariano, exclusivo, que tiene que ver con una defensa que hace de su voto uno de los senadores implicados el día de la sesión. Además de, por supuesto, al doctor Terraño, que era jefe de gabinete entonces. Tenemos un par de tapes para mostrarle a Graciela Ocaña, para que vea cómo son los senadores y para que pueda opinar. Y bueno, está también Alicia Castro y los abogados del arrepentido. Todo eso es lo que queda del programa. Bueno, Chiche Gelburg, no te asustes, que te vamos a entregar no más tarde de las 11:30. Ya volvemos. Doctor Terraño, usted a la sazón era jefe de gabinete. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Porque sé que usted también tuvo una participación, aunque polémica, respecto a lo que quería hacer el gobierno. Sí, yo creo haber aportado un elemento objetivo para el análisis de esto, que ahora cobra mayor importancia, razón por la cual mañana me voy a presentar al juez Canicoba Corral, ponerme a su disposición. Lo hice en su momento con el juez Liporachi, que no le prestó atención a este hecho. En el año 2000, como jefe de gabinete, en el mes de enero, yo firmé la decisión administrativa número 1, por la cual asigné el presupuesto que le correspondía a la CIDE. Eran 138 millones de pesos. Luego el titular de la CIDE me pidió 50 millones más. Yo tenía facultad de reasignar, pero pedí un memorándum explicativo de los fundamentos de esto y además le propuse al presidente y le presenté un proyecto de un decreto de lo que yo llamaba gastos de publicidad diferida, para modificar el sistema de los gastos de la CIDE. Es decir, que atendiendo a la naturaleza del gasto, al secreto que puede ser necesario en alguna de las actividades de inteligencia, se llevara contabilidad de todo lo que se gastaba con los correspondientes respaldos, pero que esa contabilidad no estuviera accesible sino transcurrido determinado tiempo. Bueno, no hubo acuerdo para esto y un día me traen, no una decisión administrativa, las reasignaciones del presupuesto las hace el jefe de gabinete por lo que se llama DA, decisión administrativa, porque según la Constitución es el titular de la administración pública, el encargado de recaudar las rentas de la nación y el que hace ejecutar el presupuesto. Entonces, no un proyecto de DA, sino un proyecto de decreto que venía con la firma del secretario de Hacienda, el refrendo del ministro de Economía,
Y yo veo el proyecto de decreto y digo, no, yo esto no lo firmo. Primero, porque no me habían aceptado el criterio de la publicidad diferida. Segundo, porque no me habían presentado un memorándum. Tercero, porque el decreto decía subpartida 00, programa 00, proyecto 00. Cuarto, porque el artículo de forma no decía publíquese. Entonces le planteé al secretario de Legal y Técnica que yo no iba a firmar. Él me dijo que era una decisión política del presidente y por lo tanto que había que acompañar esa decisión. Le dije que ese no era el criterio, que cuando un ministro refrenda, porque el refrendo es previo a la firma del presidente, lo que le está diciendo es, señor presidente, usted puede firmar esto. Esto es legal, esto está bien, y que yo no le iba a firmar. Y entonces, en un momento en que yo estaba en España, reunido con el presidente del gobierno español, José María Aznar, por el caso de Aerolíneas Argentinas, se firmó ese decreto. Y cuando yo volví, me enteré que había... ¿Y que lo puentearon? Sí, claro. ¿Lo evitaron? ¿Y cuánta plata más le dieron a la CIDE? 30 millones de pesos. Y además hay algo que es importante. El presupuesto era de 138, se lo aumentó a 168 y al año siguiente volvió a ser de 138. Es decir, que no se había incrementado la planta permanente, que no había gastos fijos mayores. Hubo un plus de 30 millones. ¿Para qué intuye usted que era esa plata de más? Bueno, yo no sabía, en primer lugar, para qué era. Fuera para lo que fuera. Primero yo, eso es lo que reclamaba. ¿Por qué hace falta más dinero? Yo entiendo que usted no sabía para qué se pedía esta plata de más, pero a la luz de los últimos acontecimientos, la pregunta es la siguiente. Usted, que tiene años en política, ¿pensó la posibilidad de que la CIDE podía estar usando el dinero para coimear legisladores? Pero no a la luz de los últimos acontecimientos. Bueno, mejor aún, en aquel momento... Bueno, tanto es así que yo públicamente planteé mis dudas en una conferencia de prensa que dimos conjuntamente el vicepresidente y Álvarez y yo en el Congreso. Planteé esto, causé una indignación entre los senadores el día que dije que los senadores decentes tenían que ayudar en la investigación porque si no iban a hacer el papel de la pianista del prostíbulo, que la ven salir y nadie cree que adentro toca el piano, y que era necesario que tuvieran una actitud muy firme. Creo yo tenía enormes diferencias dentro del gobierno con la política económica. Ya le había advertido al presidente que no contaba conmigo para un solo ajuste más, porque ya habíamos tenido un ajuste que había sido desastroso. Pero yo creo, retrospectivamente, que esto, la negativa a firmar el decreto y el hecho de que el 4 de octubre se hiciera público que el juez tenía a su consideración un decreto reservado que podría estar vinculado con la causa del Senado, motivó que el 5 de octubre me fuera a pedir la renuncia. Porque además, el 9 de octubre, en el boletín oficial, aparece 3 decretos. Uno aceptándome la renuncia a mí, otro designando a mi sucesor y otro convirtiendo en público ese decreto reservado que se había sancionado. Eso le pasa a usted, Rodolfo, por pretender que se conozcan los movimientos de la CIDE. Muy imprudente de su parte. No, pero en eso hay que ser perseverante. Yo ya lo había planteado como diputado, también me había encontrado con esa resistencia. Así que el hecho que seguimos teniendo acá nosotros es que la CIDE cada año gasta cientos de millones de pesos y no da cuenta a nadie de qué hace con esa plata. Está bien, pero usemos esto. Yo lo que digo es, no tratemos de usufructuar esto políticamente. Nadie lo puede usufructuar, porque si esto se comprueba, aquí hubo un presidente radical y un ministro del Frepaso que usaron plata del Estado para lograr que senadores peronistas votaran una ley antiperonista. Entonces, nadie puede aprovecharse de esto políticamente. El presidente del Senado, Genud. Sí, yo digo todos. Nadie puede aprovecharse. Pero en vez de hacer una cosa genérica, vayamos a fondo en esto y usémoslo, entre otras cosas. Uno, para terminar con los gastos reservados. Y otra,
que es otra lucha que llevo en solitario, para imponer el voto nominal de todas las leyes en el Senado. Usted sabe, en la ley laboral podemos saber cómo votaron solamente 14 de 59 senadores, 10 a favor y 4 en contra. Lo demás es voto anónimo, porque todo eso se hace a mano alzada. Vamos un corte y seguimos con este tema. Hay más protagonistas, hay más opiniones y hay, naturalmente, al final las conclusiones. Así que estoy absolutamente tranquilo de haber incurrido en algún delito. Así que estoy absolutamente tranquilo de haber incurrido en algún delito. Si él está tranquilo, también no sé. Mariano, mucho más que un furcio. Se llama lapsus, y es cuando el inconsciente, cuando el inconsciente se pronuncia sin la voluntad. Si él lo dice. Claro. Bueno, tenemos poco tiempo, así que les voy a pedir a todos que estén sintéticos, brillantes, geniales y convincentes. Qué difícil. Graciela, su opinión sobre todo esto, diga lo que tenga que decir. Mire, yo la verdad que no he seguido este episodio del Senado porque me produjo mucha indignación la crisis institucional y el hecho de que se paguen coimas. Y por ahí cuando muchos protagonistas olvidaron la causa, yo la seguí. Y hace un mes y medio, cuando se estaba por archivar la misma, porque no había novedades, no se movía la causa, encontramos a partir de través de la CIDE, de un testigo, el espía García, que cuenta que lleva 400.000 pesos en una valija para pagarle a Tejeldín. Era el mismo García que yo había denunciado hacía 2 años como una persona clave dentro del Senado y una sociedad, Canteras Brances, que tenían, en ese momento encontramos la documentación, con el hijo de un dirigente radical muy conocido, y que yo había incluso encontrado algunos de los teléfonos que esta empresa tenía, se habían usado según ese anónimo que había presentado yo oportunamente a la justicia en esta trama de las coimas. Y la verdad que en aquel momento, hace un mes y medio, que se reflotó en un programa periodístico incluso el tema, solamente 2 personas me llamaron cuando yo hice la denuncia en Comodoro Pi. Una de ellas fue Moyano, que me mandó a decir que todo lo que necesitaba para la causa, que era imprescindible aclarar el tema de las coimas en el Senado y la ley laboral. Y la otra fue María Fernanda Villosio, que me llamó y me contó, y almorzamos a propósito de eso, que le parecía bueno, porque ella era otra seguidora. Y la verdad que el testimonio de Pontacuarto me pone muy contenta, porque por un lado creo que hace justicia a aquellos que trabajan, a aquellos que perseveran y a aquellos que tienen una obsesión, que es la justicia y la verdad. Y en este caso yo espero que esto pase, porque lamentablemente primero tuvimos un juez de la servilleta, después un magistrado que rápidamente consiguió el ascenso de los mismos senadores, ¿no?, a los que él estaba investigando, a camarista. Espero que ahora tengamos un juez que se decida a llegar a la verdad, porque la verdad que hay muchos elementos. Y en esto quiero rescatar también cómo actuó el gobierno nacional a partir de la denuncia que yo hice hace un mes y medio, que fue la de permitirle a García, yo hice este pedido, que fuera a declarar todo lo que sabía sobre este tema y fundamentalmente iniciar un sumario interno en la CIDE, cuyas conclusiones preliminares fueron presentadas la semana pasada en sede judicial, que es devastadora, Mariano, porque acá se hablaba de la CIDE, cómo se manejan los fondos. Yo le puedo asegurar que en el gobierno de la Rúa no había ningún tipo de control de los fondos, se había prohibido hacer los arqueos de sorpresa, había que avisarlos con 48 horas al auditor. Para que arreglaran bien todo. Claro, para que tuvieran todo bien. Prolija. Había momentos donde había 18, 20 millones de pesos en una caja de metal a disposición, que era donde sacaban estos fondos. Y fundamentalmente me parece un hecho muy grave que se destruyera mucha de la documentación vinculada a esto. Sé que en el Gobierno Nacional hay una firme voluntad de esclarecer esto, lo vi en el informe que presentó la CIDE, jamás había logrado esto. De la Rúa miente lo que dijo en el TEP que pasaron, porque nunca permitió. Cuando el doctor Biel se hizo un informe donde se determinaba los 6 millones de pesos que ahora
parecen ser los mismos. De la Rúa, con el procurador del Tesoro, se encargó de que nadie pudiera conocer la verdad y presionó a auditores de la Oficina Anticorrupción para que presentaran un informe diciendo que no pasaba absolutamente nada. Entonces, creo que es hora de que se sepa la verdad y me parece que esto es un gran avance. Bueno, Alicia, estamos con muy poco tiempo, usted es muy sintética. Sí. Díganos lo esencial. Bueno, yo creo que esto nos tiene que servir como oportunidad para hacer un análisis más serio y más profundo que la anécdota del tamaño o del traslado del sobre. ¿Quién pagó? ¿Para qué se pagó? ¿Qué se estaba votando? ¿Quiénes ganaban y quiénes perdían con esta ley? Perdían los trabajadores, a quienes se les bajó nominalmente el salario. Después de 10 años de flexibilización menemista se profundizaba y se terminaba la etapa flexibilizadora ya bajando los salarios, permitiendo que se negociara por empresa por debajo del convenio de rama o de actividad. Se generalizaba la inestabilidad laboral porque se permitía a todas las pequeñas empresas que el contrato de prueba durara 1 año. Si un trabajador aprueba 1 año, se lo podía despedir sin indemnización y se terminaba con la vigencia de los convenios colectivos que no habían podido ser renegociados. De modo que se daba un golpe letal a la credibilidad que los ciudadanos habían depositado en la Alianza. Yo cuando escuchaba su tape recién de Álvarez, pensaba que en realidad tiene... No, tape no era, estaba ahí. Un móvil. El móvil. En realidad estaba... Me parece que Álvarez tiene una visión muy incompleta de todo lo que esperaron los ciudadanos de la Alianza. Porque los ciudadanos no votaron un cambio de modelo y un cambio de rumbo simplemente para que por votar determinadas cosas los senadores o los diputados cobraran o no cobraran. La verdadera estafa es haberle metido la mano en el bolsillo a los trabajadores, ¿verdad? La verdadera estafa es haber hecho una transferencia de recursos que tenían los trabajadores al bolsillo de los empresarios. Algunos cobraron por hacer eso, otros lo hicieron gratis. Pero mientras Pontacuarto llevaba sobres para comprar voluntades, Álvarez estaba, el día del tratamiento de la ley en la Cámara de Diputados, lo recordarás, Graciela, estaba instalado en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, llamando a los diputados díscolos de la Alianza, uno por uno, para presionarlos para que votaran la reforma laboral y además para, o si no, los que no querían hacer ese papel, para exhortarlos a abandonar el recinto, como hicieron algunos, y quedaron quebrados por toda su vida. Entonces, la verdadera traición, la verdadera corrupción, es la corrupción moral. No es solamente haber cobrado, es haber traicionado la voluntad popular, es haberse quedado con la plata de los trabajadores y es haber violentado lo que se prometió durante toda la campaña. Vamos al último corte y después al último bloque. Chao.